Bienvenido a Perspectivas. Soy tu anfitrión David Howard. Oro para que el mensaje de hoy encuentre a todos ustedes escuchando y observando hoy. Bueno, estoy agradecido por esta oportunidad y cuento toda alegría compartir la bendición de la palabra de Dios con ustedes. Mi esperanza es que el mensaje de hoy toque vuestros corazones y se encuentre con cada uno de vosotros justo donde estáis hoy. Sé bendecido y que Dios continúe concediéndote la riqueza de su gracia y misericordia. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Antes de iniciar el mensaje de hoy, quiero desearles un gran Domingo de las Palmeras, Viernes Santo y Domingo de Pascua mientras honramos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. También quiero agradecer a varios de ustedes por publicar comentarios bien recibidos y bendecidos en mis últimas transmisiones. Antes de examinar el tema de hoy con más detalle, es esencial cambiar nuestro punto de vista sobre quién es Dios y quién no es Dios, y entender que Él no está limitado por nacionalidades, fronteras, territorios o incluso la etnia de uno. El sacrificio de Cristo, su crucifixión y resurrección fueron para todos. Y Dios no elige lados según nuestras teorías presuntivas de justicia, ni actúa como uno que favorece a los ganadores y elige a los perdedores como uno que espera ganar alguna forma de ventaja. Dios está presente en el norte y en el sur. Está presente en Oriente y Occidente también. Él responde a las peticiones de su pueblo donde quiera que esté, donde quiera que resida. Hacemos a aquellos que sufren un grande servicio cuando respondemos a su dolor con simples seguridades de clichés vacíos, como es nuestro derecho, o Dios lo arreglará pronto. Para las personas cuyo trauma está tan profundamente arraigado que deja cicatrices claramente visibles, tales frases pueden parecer desdeñosas o huecas, no abordando la magnitud de sus experiencias desgarradoras. El trauma no es simplemente una cuestión de esperar que las cosas mejoren. A menudo abarca cuestiones de vida y muerte, asuntos del corazón, la impresión duradera de abuso físico emocional y la agonía continua de preguntarse día tras día si su ausencia de la presencia del mundo sería notada en absoluto. Tenemos que hablar con total honestidad. Las palabras del mensaje de hoy pueden sonar duras. Sin embargo, esta franqueza es intencional y necesaria cuando se dirige a aquellos que han sido tratados con más dureza entre nosotros, individuos cuya única esperanza reposa solo en Dios.
Después de soportar un sufrimiento tan profundo a manos de la humanidad, es imperativo comunicarse claramente, sin ambigüedades. Estas son personas que cuestionan por qué deben hacer lo correcto. ¿Por qué debería ser yo quien elija amar? ¿Por qué debería ofrecer perdón cuando yo he sido el que me ha ofendido por ellos? El peso pesado de sus experiencias exige claridad y honestidad. Algunos temas, como el de hoy, requieren ser sinceros, sin dejar espacio para suposiciones ni ambigüedades, para que el mensaje llegue al corazón de aquellos que más lo necesitan. ¿Cómo definimos el trauma? La imparcialidad nos permite abordar el tema del trauma con sensibilidad, sin sesgos ni prejuicios. Nos insta a considerar cuando se le pregunta quién ofrecerá o quién puede ofrecer paz y refugio, quién permanecerá con ellos en la agonía de su sufrimiento. ¿Quién de nosotros permanecerá presente hasta que Dios responda, aunque sea más de lo anticipado, sin atribuir ninguna culpa? La humanidad actúa con rapidez al responder. Ellos lo merecían. Pero el trauma no siempre es una consecuencia merecida. No es equivalente a un auto roto, una mala promoción, una cuenta bancaria con fondos insuficientes, una enfermedad temporal o una factura no pagada. El diccionario Oxford lo define como un trauma, como una experiencia profundamente angustiante y perturbadora. Esta definición resalta cómo el trauma es distinto de las dificultades del día a día. El trauma tiene algunas características distintivas. El trauma es un daño emocional, psicológico y físico duradero provocado por eventos que desbordan la capacidad de afrontamiento de una persona, generando miedo o impotencia. El trauma crea una parálisis, a menudo dejando a las personas emocionalmente atascadas, incapaces de moverse o dar sentido a lo que han experimentado. A pesar de los desafíos del trauma que crea, hay esperanza. A lo largo de las Escrituras, muchos seguidores enfrentaron traumas, mientras Dios, con paciencia y amor, les ofrecía aliento y esperanza. El mensaje de hoy se titula El dolor del corazón de trauma, recurriendo a Job, capítulo 30, versículos 6. Ver a través de 20 se lee como tal. Ahora mi alma se derrama completamente sobre mi ser, sintiendo un peso inmenso. Los días de mi aflicción se han apoderado de mí. Mis huesos están perforados en mí en la temporada nocturna, y mis tendones no descansan. Por la gran fuerza de mi enfermedad mi ropa cambió. Me ató como el cuello de mi abrigo. Él me ha arrojado al atolladero y me he convertido en polvo y ceniza. Te imploro con todas mis fuerzas, pero pareciera que mis palabras no te alcanzan. Me levanto con esperanza, pero no diriges tu mirada hacia mí ni siquiera una vez. El trauma no solo afecta los sentimientos, sino que genera heridas invisibles con momentos cargados de humillación o dolor sostenido. Sin embargo, es algo mucho peor, donde ningún resultado es beneficioso. El trauma, por el contrario, es tan abrumador que lleva a pedir no por arrogancia, sino desde un lugar de desesperación destrozada, una vida completamente aplastada. ¿Dónde está Dios? ¿Le importa yo? ¿Me importa? El trauma nos presiona a través de experiencias devastadoras
El trauma es la pérdida de un niño al nacer o de una madre al dar a luz. Es la pérdida devastadora de una familia por un accidente horrible, ya sea un incendio en una casa, el ahogamiento de un automóvil, un avión o un tren, con uno sobreviviendo impotente para llevar la carga, la culpa, la vergüenza y más a menudo innecesariamente la culpa. El trauma es una desgarradora experiencia de abuso doméstico repetido, evidente en lesiones físicas y visitas hospitalarias constantes. Está creciendo un señor guerra sin refugio y durante noches sin sueño mientras sonan las sirenas, perdiendo a familiares uno tras otro. El trauma es sostener a un niño famélico, viendo cómo su vida se debilita mientras la impotencia te consume. Trauma, así como ser agredido sexualmente repetidamente y no creerse, tener que soportar solo las cicatrices de años de molestio, lleno de rabia a una edad temprana y sostener ese dolor en silencio creyendo que era tu culpa. El trauma está siendo desechado como basura, se le dice, y creer uno no vale nada, no tiene valor, como he oído a alguien compartir antes. Dirles que vales más muerto que vivo. Es ser testigo del asesinato de padres y seres queridos, con imágenes perdurando en tu mente. Hermanos y hermanas, eso refleja el profundo impacto del trauma. Surgen preguntas: ¿cómo puede Dios sanar tales heridas? ¿Cómo puede empezar a reparar algo tan devastador y destrozado irreparablemente? ¿Cómo puede tocar a alguien que ha sufrido tan profundamente o a alguien que cree que es mejor morir que vivir, convencer de que su ausencia no importaría de todos modos? Al volver al libro del Salmo, capítulo 69 o versículo 20, se describe así: La vergüenza ha desgarrado mi alma y siento un interminable peso en mi ser. Busqué compasión con desesperación, pero no encontré ayuda. Anduve en busca de consuelo, pero hallé solo vacío. El mundo está lleno de respuestas inadecuadas. El mundo se está desbordando de dolor y heridas. Muchos están traumatizados física, mental o verbalmente. Por lo tanto, no podemos permitirnos ser triviales en respuesta. No basta, por ejemplo, decirle a alguien que sufre así simplemente ir a la iglesia sin ofrecerle algo concreto para sostener, leer la Biblia que decimos, sin demostrar el poder que existe en ella, o decir una oración cuando la voz se llena de temblores y no quedan palabras por venir, o cantar un canto cuando un espíritu ha sido aplastado hasta la muerte. Ni siquiera es preguntarles cómo amar y perdonar cuando sus vidas han sido tan abrumadoramente devastadas por la iniquidad y las transgresiones de los demás. El mismo mundo que se suponía que los protegía del daño y el peligro puede ser el mismo que sometió su inocencia, dejándolos ensombrecidos por una oscuridad interminable que parece durar una eternidad. ¿Puede alguien, cualquiera de nosotros, profesar conocer el peso inmensurable de tales? El libro del Salmo capítulo 34 y versículo 18 dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los que son de espíritu contrito. Muchas de nuestras vidas están llenas de miedos y desesperación. Los sobrevivientes de un trauma a menudo enfrentan un intenso miedo. Pueden temer incluso cerrar los ojos por la noche por miedo a enfrentar a los culpables de causar su dolor. Hay quienes se perciben tan dañados por su experiencia que pierden toda autoestima, considerándose inútiles para cualquiera, incluyéndose a ellos mismos. Hay quienes sienten que no tienen valor en el mundo,
contemplando si alguien se daría cuenta o le importaría si simplemente desaparecieran. Para algunos, su sufrimiento los lleva a creer que sus vidas no son más que una nota a pie de página y que su identidad está moldeada por la miseria de su propio trauma personal. En el Salmo capítulo 27, versículos 13 a 14 se expresa: «Hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Espera que el Señor sea valiente y Él fortalecerá tu corazón. Espera en el Señor y confía en su protección divina, como se nos enseña. Confiar en Dios es esencial. Confiar en Dios y experimentar su bondad, su gracia, misericordia, favor y amor son esenciales para construir la fe de uno. Sin ellos, la esperanza se vuelve lamentablemente difícil de mantener. Para aquellos que están aplastados bajo el peso del mundo, soportar las dificultades y esperar pacientemente el alivio puede parecer imposible. Es un desafío aferrarse a algo que nunca han experimentado. Debemos ofrecer algo tangible, evidencia de la bondad de Dios que está arraigada y valorada en la verdad. Tenemos un papel en una responsabilidad, ya que la Iglesia está destinada a ser un hospital donde quienes más necesitan reciben atención urgente. En algunos casos se convierte en una cuestión de vida o muerte, ya que no podemos tratar su condición con actitudes justas, tan insensatas o perezosas, como si tal trauma nunca pudiera suceder a nosotros mismos. La misericordia de Dios se extiende a los más necesitados. Sin embargo, si nosotros, el cuerpo de Cristo, ignoramos estas almas heridas, nos hacemos un enorme deservicio y a nuestro propio peligro, ya que algunos se distancian de la Iglesia mientras otros buscan retribución y soportan odio en sus corazones, llevando a algunos a responder en especie, buscando causar tanto daño a alguien más como se les infligió. Hay momentos en los que debemos enfrentar el trauma que existe en nuestras vidas. Abordar el trauma requiere la meticulosidad de un cirujano, ya que las personas afectadas suelen lidiar con desencadenantes o situaciones que los empujan directamente de regreso a donde su trauma ocurrió por primera vez. Siendo dejados a preguntarme por qué Dios, a pesar de no haber causado ningún daño, despojado de cualquier virtud, su trauma ha causado ahora daños de por vida. No podemos simplemente ofrecerles lo que es adecuado para los demás. Creen que el mundo los ha abandonado, dejándolos solos. Su esperanza no permanece en ningún otro lugar sino en el poder de Dios. En aquellos momentos en que la humanidad estaba llamada a proteger, falló de manera desgarradora. Cuando los sobrevivientes del trauma necesitaban era muy diferente. Debe generar algo nuevo, algo tangible, algo sostenible, algo que solo nuestro Padre en el cielo puede ofrecer. Un consolador que ofrece una paz que supera todo entendimiento, ya que es imperativo que debemos ir más allá de simples enunciados de palabras. Aun cuando los sobrevivientes del trauma han escuchado muchos sermones, leído las Escrituras y aprendido sobre la salvación, siguen luchando con las sombras de su pasado. Los mensajes de esperanza que emanan del púlpito a menudo no son suficientes para romper los ciclos de dolor y miedo. Dios tiene el poder de restaurar, pero como miembros de la comunidad cristiana se nos pide algo más profundo que solo palabras fáciles. La verdadera curación requiere paciencia duradera, amor incondicional, cuidado genuino y un compromiso de caminar junto a aquellos que son golpeados hasta tal punto que están sufriendo tal.
Siempre habrá desafíos para la fe. Es cierto que el amor y el perdón pueden florecer a través de la tragedia y la dificultad. Sin embargo, ¿cómo puede la belleza realmente surgir de las cenizas de tal trauma cuando los sobrevivientes de tales traumas no creen que Dios los oye o se preocupa por saber que existen? Han soportado el mismo tormento día tras día, año tras año, y ahora están convencidos de que son culpables y de que merecen el sufrimiento que ahora ha abarcado sus vidas. Dios puede arreglarlo. Si nunca han sido testigos del testimonio genuino y del amor del pueblo de Dios, ¿de dónde pueden obtener seguridad y esperanza? Cuando no compartimos cómo Dios nos ha liberado, ¿qué efecto tiene eso en quienes buscan consuelo y guía? Si los abandonamos o los alienamos o los echamos a un lado, acusándolos de ser culpables, ¿quién los amará? Seremos como aquellos en la parábola del buen samaritano que simplemente pasaron junto al hombre, golpeados, dejados y golpeados para morir al borde de la carretera, sin ofrecer nada a cambio para aliviarlo de su tormento. Las soluciones simplistas tienen limitaciones. Muchas personas creen que pueden resolver el trauma experimentado por otros al descubrir rápidamente que están lamentablemente equipados para tal tarea. Abordar un trauma no es tan simple como emplear un kit de herramientas básico con solo unas pocas herramientas como un martillo o un juego de alicates y un destornillador. Si bien tal enfoque podría ser suficiente en situaciones menos graves, es lamentablemente inadecuado para la complejidad que engloba el trauma profundamente arraigado que otros experimentan. Así como un edificio demolido requiere cuidadosa precisión y atención detallada para la restauración, también lo hace el proceso de curación para aquellos que han sido profundamente heridos. Frases como deberías tener, has probado, puedo sugerirte, puedo recomendar e innumerables otras son bien intencionadas, pero sugieren que hay una probabilidad de fracaso también y no proporcionan un nivel genuino de apoyo. En ciertas circunstancias, estas palabras pueden agravar la desesperación o incrementar el aislamiento que una persona ya siente. Los hospitales cuentan con centros especializados de trauma para personas en estado crítico, lo que subraya la necesidad de atención especializada. Del mismo modo, al involucrar a personas que han soportado un inmenso dolor y miseria, es esencial que lo que ofrecemos sea espiritual y bíblicamente sólido. Es vital que nuestras palabras estén cargadas de genuina compasión y misericordia, confiando en el poder de Dios para transmitir empatía real y amor verdadero. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 se leen de esta manera específica y detallada. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas futuras, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Para terminar, es importante que contemos con un nivel de entendimiento relevante especialmente dirigido hacia aquellos que han sido profundamente heridos o afectados. Por ejemplo, considere a Hagar, una sierva que vagaba desesperada y fue echada al desierto por Abraham debido a los celos de Sara. Génesis capítulo 16 y también capítulo 21 y dice que Dios oye los gritos de su hijo.
Una madre que lucha contra la depresión posparto porque su mente y su cuerpo no le permitirán aceptar al hijo que dio a luz y llevó durante 9 meses. Se pregunta constantemente si algo está mal con quien es. Un niño pequeño enfrenta una sentencia de muerte por cáncer, mientras sus padres observan impotentes y desesperados la pérdida de su cabello y la fragilidad de sus cuerpos después de cada tratamiento. El hombre incapaz de caminar, el que vivió entre las tumbas, o la mujer surfando años con una enfermedad incurable, o la madre que brilla viendo el sol decorado en uniforme, solo para besarlo una última vez mientras el ataúd se cierra y la solemnidad de las 24 notas de golpes es tocada por un largo bugler. Y las palabras que se comparten son en nombre de una nación agradecida, verdaderamente una vida trágicamente perdida. No hay respuestas a eso. ¿Cómo podemos hablar a tales acerca de la certeza de Dios cuando tan a menudo el mundo parece indiferente a su sufrimiento? ¿Cómo puede la fe convertirse en algo significativo para los marginados que día tras día son ignorados, cuyo dolor y angustia pasan desapercibidos por la sociedad y la humanidad en conjunto? En un himno escrito por Thomas Moore titulado Come Ye Disconsolate, él expresa un periodo horrible de la frase «La tierra no tiene tristeza que el cielo no puede sanar». Al volver al 2 Corintios capítulo 4 y versículo 9 se lee simplemente perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido. Jesús mismo soportó tal indignación, humillación intencional durante todo su ministerio durante 3 años. Elegía discípulos, predicaba las buenas nuevas, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. A pesar de estos actos de compasión y milagros, fue constantemente amenazado, calumniado, falsamente acusado de violar leyes, tradiciones y preceptos bíblicos. Alimentaba a multitudes y a menudo se retiraba temprano en la mañana para orar, demostrando su devoción a los negocios de su padre, como declaró a sus padres cuando era joven y cuando se perdió en la ciudad de Jerusalén. ¿No saben ustedes que yo estoy interesado en los asuntos de mi padre? A pesar de enfrentamientos y amenazas, Jesús no experimentó ningún trauma hasta una noche trascendental y determinante. Cuando se fue a un lado para orar, estaba abrumado tanto en el espíritu como en la carne, rogando al Padre que le dejara pasar la copa. La Biblia describe este momento señalando que su sudor se convirtió en gotas de sangre mientras oraba fervorosamente. No fue mi decisión, fue una respuesta de aceptación y fe. Pero el tuyo se ha hecho. A partir de ese momento, Jesús vivió lo que podríamos denominar un trauma absoluto, culminando dolorosamente en su crucifixión. La línea de tiempo que siguió fue marcada por un profundo sufrimiento. La misma multitud que alguna vez lo alababa ahora gritaba crucificarlo, mientras que los líderes de la iglesia lo despreciaban. A instancias del pueblo, un ladrón y ladrón rebelde fue liberado en lugar de Jesús. Soportó 40 azotes a manos de los centuriones romanos, cada golpe entregado con la plenitud de su fuerza de poder mientras estaba fijado a un pilar. Mientras caminaba por los pasillos de Pontos Pilato, fue golpeado, escupido, golpeado con una vara y coronado con burla como rey de los judíos. Los clavos en sus manos y pies tenían la intención de maximizar su dolor y agonía. Mientras colgaba de la cruz, agotado, solo quedaban su madre y el discípulo Juan.
Eso es un trauma. En medio de nuestro propio abandono, la palabra de Dios se mantiene verdadera como Jesús habló antes de apartarse de sus discípulos. He aquí, yo soy, lo que siempre encontraron en Mateo capítulo 28 y versículo 20, afirmando una promesa y ofreciendo un sentido de consuelo sin restricciones que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Esta es la esencia del trauma. Durante 6 horas Jesús colgó en angustia, burlado y despreciado por aquellos que decían que salvó a otros, a ver si se puede salvar. La oscuridad cubrió la tierra y la tierra tembló, y él fue abandonado y solo. Aunque el Salvador era plenamente divino, también era plenamente humano en ese momento durante su tiempo en la tierra, y sintió cada onza de dolor desde la corona de espinas en su cabeza hasta los clavos que empujaron sus pies mientras luchaba por cada aliento. El trauma de Jesús fue real, reflejando las experiencias diarias que muchos otros tienen. A medida que su fuerza se desvaneció, se estiró delante de los cielos mientras gritaba en voz alta en su abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto revela, mis hermanos y hermanas, la profundidad y el horror del verdadero trauma. Por último, debemos alejarnos de los clichés de fantasía y abrazar la veracidad y la honestidad. Las consignas y las frases son insuficientes para reparar la profunda rotura causada por el profundo sufrimiento. La verdadera curación requiere mucho más que palabras. Exige verdadera compasión y la voluntad de reconocer con justicia la realidad de su dolor. Solo al conocer a las personas donde están en su sufrimiento podemos incluso comenzar a ofrecer el aliento que conduce a la restauración de su corazón y alma mientras parecen olvidados. Comparto algunas letras para animar a una canción titulada You Know My Name de una cantante llamada Tasha Cobb, y simplemente dice que él sabe mi nombre. Y ella lo repite de nuevo: sabe mi nombre. Oh, cómo camina conmigo. Oh, cómo habla conmigo. Oh, cómo sus palabras me dicen claramente que soy suyo. Y luego continúa diciendo: tú sabes mi nombre. ¿Sabes mi nombre? Oh, cómo me consolas. Oh, cómo me aconsejas. Sin embargo, todavía me sorprende profundamente que soy digno de tu amistad. Así que ahora, con sinceridad, te derramo mi corazón aquí en tu sagrada presencia. Finalmente encuentro renovación en lo escrito en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 20 a 24. Mi alma guarda tal dolor en recuerdo eterno, volviendo humilde mi ser. Esto lo recuerdo en mi mente, por lo tanto tengo esperanza. Es debido a la infinita misericordia del Señor que no somos completamente consumidos, porque sus compasiones son inagotables y jamás fallan. Son nuevos cada mañana, gran es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma. Por lo tanto, con paciencia y esperanza esperaré siempre en Él. Amén. Gracias por ver y compartir tu tiempo conmigo hoy. Por favor, proporcione sus pensamientos sobre el mensaje de hoy, dejando un comentario, haciendo clic en suscribirse o compartir un me gusta. Además, puede optar por responder enviando un correo electrónico directamente a howardc42yahoo.com para más interacción.
Para otros videos de YouTube, vaya a davidc.howard nin95 o si desea escuchar el podcast de Perspectives anterior, escriba anchor.fm/david66634 en su navegador. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes hasta que nos reunamos una vez más. Generate by AI.